Primero me levanto. Me gusta tomar agua por las mañanas. Tiendo mi cama para que se vea lindo el cuarto. Escojo mi ropa para ver qué me pondré en el día. Antes de meterme a bañar, me lavo los dientes. Ahora sí, abro la regadera. Este es el antes y el después. Veo qué prepararé de desayuno. Me gusta mucho cocinar. Los jugos frescos me encantan. Preparo un taco de carne. Necesito una tortilla. Así que la caliento. Y luego le pongo la carne. Me sirvo mi jugo de zanahoria con naranja. Yummy. Empiezo mis horas de trabajo. Primero doy algunas clases. Me gusta ver los horarios de clases que tengo para organizar bien mi día. Después, checo los comentarios de mis videos para contestar algunos. Primero que nada, quiero agradecerles porque ya somos 1000 suscriptores. ¡Yeah! Muchas gracias por todo su apoyo, por suscribirse, por ver los videos. De verdad, lo aprecio muchísimo. Y pues, como forma de agradecerles, junté muchas preguntas que me han hecho en los comentarios de mis videos y voy a responderlas aquí. Ok, la primera pregunta es: ¿de dónde eres? Bueno, yo soy mexicana y soy de la ciudad de Guadalajara. El estado es Jalisco. Es muy famoso por el tequila, el mariachi, ¿qué más? La birria, la torta ahogada. Hay muchísima comida tradicional que viene de Jalisco. La siguiente pregunta dice: ¿qué idiomas hablas? Pues hablo español, obvio, porque es mi lengua materna. Hablo inglés y también hablo un poquito de francés. Estoy aprendiéndolo, voy mejorando. Ahí va el francés. Siguiente pregunta. Dice: quizá eres de la Ciudad de México. ¿Dónde aprendiste inglés? Tu acento suena como si fueras a la escuela en Estados Unidos. De la Ciudad de México. ¿Cómo creen que soy de la Ciudad de México? No. Chilanga no soy. Soy tapatía. Aprendí inglés en la escuela. Desde chiquita me enseñaron, pero yo creo que lo aprendí muchísimo mejor yo sola. Lo que hacía era escuchar canciones que me gustaban mucho, anotaba la letra y palabras que no conocía y buscaba la traducción de las que no conocía. Y yo creo que fue lo que más me ayudó a mejorar mi inglés. Y después decía: tu acento suena como si fueras a la escuela en Estados Unidos. Eso me halaga que piensen que mi inglés es bueno. Gracias. Ok, la siguiente dice: ¿por qué se llama aceite de oliva y no aceite de aceitunas? Ok, esta es una pregunta interesante. Nunca me lo había preguntado.
En sí, el olivo o oliva es el nombre del árbol y las aceitunas son la fruta. Entonces, pues supongo que decimos aceite de oliva porque viene del árbol. Y pues sí, entiendo la confusión porque en inglés olive se usa para el árbol, para la aceituna, para el fruto, entonces no hay distinción. Pero sí, es aceite de oliva. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu opinión de ChatGPT? Para los que no sepan lo que es ChatGPT, yo creo que todos lo hemos estado escuchando estos últimos meses, pero es en sí un buscador como Google, pero este utiliza inteligencia artificial. Con esta inteligencia puedes buscar información o pedirle cosas al chat y la inteligencia artificial va a utilizar toda la información que hay en todo Internet, de todo el mundo, para darte respuestas específicas y elaboradas sobre el tema que le pidas. Es algo muy nuevo. Yo apenas empecé a usarlo hace un mes, yo creo. Me gusta mucho, la verdad. Creo que es algo muy útil. Sí veo porque es como the next big thing. Sí creo que va a ser algo grande y revolucionario y entiendo la preocupación desde el lado ético o moral de qué tan bien está hacer, por ejemplo, las tareas ahí. ¿Voy a aprender realmente de la misma forma o me va a ser flojo? Y sí creo que puede llegar a ser muy peligroso porque escuché que había gente que lo utilizaba para, por ejemplo, sacar información de compañías, que es algo delicado, o para buscar también cómo hacer cosas peligrosas. Entonces, no, debemos ser muy conscientes, cuidadosos al utilizarlo. Entonces, sí, hay que usarlo para el bien. Y la última pregunta dice, ¿cómo puedo aumentar mi velocidad cuando hablando español? Ok. Esto se diría más bien, ¿cómo puedo aumentar mi velocidad cuando hablo español? O si quieres utilizar el gerundio hablando, podrías decir cuando estoy hablando español. Y ok, si hablamos de fluidez, yo creo que mi mejor consejo es que escuches música y veas contenido como películas, series en español. Y en cuanto escuches las frases, tú las repitas en voz alta. Si ellos dicen estoy comiendo papas, tú trata de decirlo de la misma forma que ellos. Las repeticiones te ayudan muchísimo, pero tienen que ser en voz alta. También otro tip es que leas en voz alta igual de la misma forma. También lo que puedes hacer es que exageres los movimientos de tu boca. De esta forma vas a mejorar tu pronunciación y fluidez. Eso te va a ayudar. Y estas fueron todas las preguntas. Sí, de nuevo, muchas gracias por los 1000 suscriptores. Gracias por ver el video. Y sí, nos vemos en la próxima.